Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express. Y al parecer la Corte Constitucional del Ecuador se amarra bien los pantalones, deja esa independencia de Carondelet para pegarle tremenda amenaza al gobierno, al presidente Noboa, porque este habría querido desconocer, hacer lo que le viene en gana con un fallo, el cual le exige no que haya diligencia de él, sino que debe cumplirlo sí o sí, el cual conformó una comisión internacional entre el gobierno, la asamblea y otros poderes de Estado, para así manejar lo que es el tema de lo que son directamente los decretos que mandan para poder activar lo que es directamente estado de seguridad, como lo ha venido haciendo el gobierno. Al parecer, si no cumple, se va a su casa. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos a las redes y revisemos El gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional entraron en conflicto por la creación de una comisión interinstitucional para enfrentar la violencia y al crimen organizado. El 21 de febrero de 2025, el organismo de control constitucional ordenó a 4 funciones del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Transparencia, integren este grupo, con el objetivo de superar los problemas de inseguridad y no recurrir a tantos estados de excepción. Pero la comisión aún no se ha creado. El Ejecutivo presentó una solicitud de modulación, un recurso para modificar la decisión de la Corte. En el escrito, el gobierno refutó que la Corte Constitucional no cuenta con atribuciones constitucionales ni legales para definir y dirigir las políticas públicas en materia de seguridad pública y defensa nacional. Esta facultad, sostuvo el Ejecutivo, es exclusiva del presidente de la República. El organismo constitucional respondió al pedido, señalando que no está interviniendo ni creando política pública de seguridad. El objetivo de la conformación de la Comisión Interinstitucional es facilitar un espacio de diálogo y cohesión interinstitucional para crear mecanismos ordinarios para afrontar la violencia y crimen organizado, argumentó. Acto seguido, la Corte, en un auto de verificación emitido el 5 de mayo, resolvió que el pedido de modulación que hizo la Presidencia es improcedente. Además, el órgano recordó que puede activar sus facultades establecidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el 102 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. El 21 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece: la jueza o juez deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio. Incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional. Mientras que el 102 del Reglamento de Sustanciación dice: en caso de inejecución de las sentencias, dictámenes, resoluciones, acuerdos reparatorios y demás disposiciones relacionadas, el Pleno de la Corte Constitucional podrá disponer al organismo competente la aplicación de sanciones a la autoridad pública que ha incumplido, conforme lo previsto en el artículo 22, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, e incluso ordenar la destitución de dicha autoridad conforme lo previsto en el artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República. A su vez, el artículo 22 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales faculta a un juez a ordenar el inicio del procedimiento para su eventual destitución, en caso de que un servidor público incumpliera una sentencia o acuerdo reparatorio. En este sentido, el presidente Daniel Noboa, así como todos los trabajadores de la función ejecutiva, que debe crear esta comisión interinstitucional, son funcionarios públicos. En su decisión del 8 de mayo, la Corte Constitucional desechó el pedido de modulación de Presidencia. Asimismo, ratificó que la Comisión Interinstitucional tiene como único fin facilitar un espacio de diálogo y cohesión para crear mecanismos ordinarios para afrontar la violencia y crimen organizado. La Corte Constitucional dispuso a la Asamblea que en el término de 15 días, contado desde el 24 de mayo de 2025, ratifique o modifique la designación del delegado de su máxima autoridad y de los representantes de cada bancada legislativa. Apunta a demostrar lo que es la Corte Constitucional, una corte conspiradora. Ya lo hicieron con Guillermo Lasso, por mínima verosimilitud, viabilizar un juicio político, y ahí sí los constitucionalistas, nada, ¿no? No hay asombro. Mínima verosimilitud. Ahora han amenazado al presidente de la República con un dictamen del 8 de mayo, que si en 15 días después del 24 no hace una cosa inconstitucional. Ellos le ordenaron armar una comisión interinstitucional para manejar la seguridad. ¿Qué tiene que ver en eso la Corte Constitucional? Bueno, si no lo hacen, lo destituyen. Este proyecto va a aprobar, como sea que salga mejorado. La Corte Constitucional garantista y correísta en su mayoría no lo va a aprobar, que la única vía para el cambio sigue siendo la constituyente. Pero hay que agotar las etapas para que los moderados y los maduros de este país se comiencen. Pero
esa preocupación que a lo mejor siento en tus palabras no la tiene el ministro de Gobierno. Por ejemplo, ayer te decía, no, la Corte no puede hacer eso. Eso no va a pasar. Este proyecto tiene que pasar. Y lo noté seguro y confiado. Es estratégico y disimula muy bien. Pero él sabe que el enemigo va hasta el extremo de sacarlos del poder. Si no pueden hasta el 24 de mayo eliminar a Noboa como dispusieron y ordenaron, habrá otras vías que les tomará un poco más de tiempo. Ese es el dilema que estamos viviendo. O continuidad en un sistema democrático que quiere mejorar y demostrar su vocación por los inocentes más que por los delincuentes, o seguir atrapados en esa constitución garantista que impedirá todo progreso que no sea el que ellos pintan. Pero incluso constitucionalistas valiosos en el país dicen que un camino menos riesgoso es ir a reformas y no una constituyente, precisamente por esa Corte Constitucional, por el gasto que implica a lo mejor también y por el tiempo que puede tomar, un tiempo en el cual ya pudiera haber un desgaste del gobierno nacional. Ya, reformas que... En buena medida tienen que pasar también por consulta, en otra, sometidas a la opinión de la Corte Constitucional y que hoy son insuficientes. Cuando se las planteó y la Corte Constitucional dio vía libre estas 9 preguntas, podían ser un alivio por el momento. Luego, con las enmiendas que se aprobaron y fueron a la Asamblea que las dejó ahí, enterradas también, hoy no. Hoy, con un país copado por el narcotráfico, se requiere una propuesta radical como la de esta ley y ciertamente peligrosa. Yo he advertido que hay algunos puntos que se prestan para exceso. ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? Los allanamientos... Orden judicial. Pero, ¿con orden de qué? De los jueces corruptos. Los allanamientos solo con decisión del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, la incautación de bienes que enseguida pasan a propiedad del Estado. Pueden que en algún momento se equivoque, pero las equivocaciones serán secundarias y mínimas versus los aciertos y los resultados que esto puede producir. Pero todo el mundo siempre preocupado de proteger la economía de los delincuentes con el pretexto de que pueden caer los inocentes. Así no vamos. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. Guarde este programa. Una de las reformas que tienen que introducirse en la Constitución es hacer que la Corte Constitucional deje de ser un megapoder que está por sobre el bien y el mal, que está casi por encima de absolutamente todos los ecuatorianos y todos los poderes. Esta es una de las aberraciones más grandes que tiene la Constitución de Montecristi, porque primero cambiaron a la Corte Suprema y la convirtieron en Corte Nacional para tener ellos su propia última instancia, que es la Corte Constitucional diseñada por ellos. Y en esta Corte Constitucional, obviamente, controlar los 9 jueces, como lo hicieron durante tanto tiempo. A su criterio, Andrés, ¿debería ser eliminar la Corte Constitucional o simplemente ponerle un marco? Creo que hay que mantener esa Corte con una... El presidente Noboa está jugando con fuego. Recordemos que no será la primera, la última vez que la Corte ha mandado a su casa a otra gente, a otros dignatarios. Y en el caso del presidente tiene todo el poder para hacerlo. En este caso, no sabría qué ocurriría. Asumiría la señora vicepresidenta electa, bueno, y debo insistir, no puedo decir lo contrario, de forma mañosa, la señora Pinto. Bueno, no es culpa de ella, sino llama que es todo del binomio, pero que aquí hay algo que puede ocurrir y que si la Corte actúa en derecho y el señor Noboa en los 15 días no cumple, se va para su casa, es una realidad. Créanme, que los medios no han hecho eco, pero los que sabemos del tema, estamos conscientes de que la Corte que se haya atrevido simplemente a mencionarlo, ya es un hito importante, porque en el país de Noboa, que está controlado completamente todo, al parecer, alguien lo pone en resistencia. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes, nos vemos, hasta la próxima.